Bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy vamos a hablar con un docente, diría yo, como su nombre lo indica. Vamos a hablar con el señor Jorge Maestro. Un hombre que se ha iniciado como director de teatro, se ha iniciado en realidad en el teatro desde muy chiquito con toda su familia, que después llegó a la televisión, que es un medio realmente que jamás abandonó, con títulos muy importantes. Vamos a hablar de Clave de Sol, la banda de Golden Rocket, podemos hablar de Mis Amigos de Siempre, podemos hablar de Nosotros y los Miedos. La verdad que son títulos que han dejado una huella en la televisión argentina, como también lo es la historia que le ha tocado vivir. Así que no se pierdan esta entrevista, que realmente es muy interesante. Jorgito querido, qué alegría. Igualmente. Después de tantos trabajos juntos, tenerte acá para poder charlar un poco de la vida y no estar Tranquilo. discutiendo libros, ¿no? Sí, claro. Problemas de la industria y todo eso. El problema del autor, discutir los libros con el productor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo anda la vida? Fantástica. Profesional y personalmente fantástica. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Viste que este es un mundo en donde todo el mundo, mucha gente se queja por las dudas, ¿no? Y algunos se quejan de gordos, digo. Cuando escuchás a alguien que de verdad te dice, la verdad me va bárbaro, estoy contento, es una alegría. Sí, yo creo que hay mucha gente que está muy confundida en estos tiempos, Sí, ¿no? sí, en líneas generales pasa mucho, mucho. Es una época chejoviana esta. Sí, sí, porque todo está como enrarecido aparte, esta es la realidad. Jorgito, partes, ¿no? ¿eh? En todas partes, Sí, ¿no? el mundo está complicado, no es un problema solamente de la Argentina. ¿Naciste en Buenos Aires? Nací en Buenos Aires, ¿sí? En el barrio de Valvanera. Valvanera, mira vos. Sí. ¿Y que te criaste en ese barrio? Me crié en ese barrio hasta la adolescencia y ahí me mudé a Paternal. ¿Y cómo era la familia? Contame. ¿Era mamá, papá? La familia era mamá, papá, una hermana y una abuela paterna. Así se conformaba, así Sí, estaban. vivíamos en una casa de familia donde había otras familias también. No llegaba a ser un yotibenco, pero era una casa donde había mira otras vos. familias. Sí. Teníamos 2 habitaciones en esa casa. O sea, ustedes tenían una parte de esa casa asignada para ustedes. Claro. Y la otra, la familia de la encargada, que bueno, que era mi familia también. De hecho, mi hermano, mi amigo de toda la vida se crió conmigo, somos tipo de la misma edad. Con lugares comunes para todos, digamos. Exacto. Sí. Cocina, baño. Y se convivía bien. Sí, obviamente. Sí. ¿El viejo qué hacía? Mi viejo tenía una doble actividad, digamos. Para el sostén de la familia era empleado de comercio. Ajá. Y después era prestidigitador, era mago. Llegó a tener una compañía que trabajó en el circo y yo empecé de algún modo a conectarme con el espectáculo a través de él. Bueno, desde muy chiquito ya estabas en lo que era, ya sabías lo que eran las tablas, ya sabías de qué se trataba el tema. Era el ayudante del mago, por un lado, por otro lado él hacía teatro para niños en un teatro independiente, entonces de pronto necesitaban un pibe para la obra que hacían en la noche, que venga el hijo de Mauri, que era yo. Así que sí, y además en la casa donde vivía, en esta casa donde te digo que estaba esta otra familia, la madre de mi amigo, hermano de toda la vida, como te contaba, era titiritera. No tenía manera de escaparte. No había forma de zafar. Era titiritera del elenco de Mané Bernardo y Sara Bianchi. O sea, Mirá vos. Con lo cual me crié entre magia y títeres y teatro. Y No, pero también como una cosa muy lúdica para tu edad y para todo, como un gran juego, ¿no? Claro, de alguna manera. Y siempre un poco afuera, mirando la realidad desde afuera, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y tu vieja? Mi vieja básicamente era ama de casa y trabajaba cuando venían los periodos malos, siempre laburaba en alguna oficina, hacía algún tipo de trabajo. Changa. Sí, eso. Contame una cosa, Jorgito, ¿y dónde estudiaste? Estudié ahí en el Abasto, hice toda la primaria, en una escuela donde después fui maestro de escuela, fui compañero de mi maestra de primer grado cuando me recibí de maestro. Claro, eso tiene que ver también con tu apellido, ¿no? Claro, sí, claro, mi apellido no es ese, es un apellido complicado polaco, Morkowicz. ¿Morkowicz se pronuncia? Morkowicz, sí, que por razones, por todo líos que hubo en los 70. ¿Épocas difíciles para tener ese apellido, decís vos? No, me lo tuve que cambiar porque estaba prohibido, no podía actuar con ese nombre, mis obras de teatro estaban prohibidas, etcétera. Bueno, eso, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Y después estudié en el Mariano Acosta, ahí hice la carrera de maestro, ahí lo conocí a Sergio Baiman.
O sea que nos conocemos de los 14 años y empezamos a delirar con el O sea, teatro. a los 14 años se conocieron, no te puedo creer. Sí. O sea, esa famosa dupla, Sí, Maestro sí. y Weiman, Y empezamos ya a venía hacer desde cosas allá. en el teatro lúdicas, muy lúdicas, así en la adolescencia. ¿Vos ya sentías que ibas a vivir de esto? No. O sea, estaba todavía tomado No, como no, no. una... Yo lo que sí sabía de muy chico, te diría de sexto, séptimo grado, era que iba a dedicarme a ser maestro de escuela, porque tenía maestros maravillosos que realmente fueron inspiradores y modelos. Y yo terminé el último grado de la primaria, me acuerdo que me fui de la escuela y le dije a mis maestros, en 5 años vuelvo, porque en esa época la carrera era de 5 años, o sea, yo empecé a laburar de maestro de escuela a los 17 años. ¿Y volviste? ¿Y volví? ¿Y volviste? Volví, sí. ¿Qué te dio la docencia? ¿Te apasionaba? Sí. Sí, de hecho, bueno, hoy no trabajo con niños ni en escuela, pero me sigo dedicando dando clases vinculadas con mi profesión, con el guión y todo eso. Pero me dio mucha creatividad, me estimuló mucho la creatividad. ¿En qué momento empezás a mezclar la docencia, digamos, como maestro con todo lo que tenía que ver con el teatro? Mira, tuvo bastante que ver esto que te contaba, que en la escuela secundaria hacíamos teatro. Sí, teatro del colegio, digamos. Sí, de colegio, o entre nosotros mismos soñábamos con montar espectáculos, etc. ¿Desde el lado de actor? Desde el lado de actor, escribiendo, básicamente escribiendo, me dediqué a escribir un teatro para chicos y me pasó algo. Yo como actor, digamos, como niño actor que fui, y después adolescente actor, tomé clases y estudié con Lía Yelin, con Mirta Art, con Augusto Fernández. Y en el año 73, siempre Augusto se ríe cuando hablamos del tema, yo hice un seminario de todo el año con él. Él venía de ganar el premio en Frankfurt. Y me inspiró como para dedicarme a la escritura, en realidad. O sea, él dice, yo estudié teatro como actuación con vos y me dediqué a escribir, algo para yo. Pero no, al contrario, pude interesarme más por lo que pasa en el cuento, ¿no? Y de alguna manera ahí empecé a escribir teatro para niños y hacíamos espectáculos muy a pulmón, bueno, muy independientes. Y hacíamos teatro donde Sergio escribía Pero la vos ya música. sentías que funcionaba, lo que vos escribías funcionaba. Sí, totalmente. Vos ya empezabas a cobrar seguridad en eso, digamos, ¿no? Sí, Te sí, sentías sí, que lo que sí. vos estabas escribiendo, independientemente para el público que lo escribieras o el público que asistía, vos ya empezabas a sentir ese marco de decir, me parece que acá Sí. vine para quedarme. Sí. Y bueno, y eso. Y de alguna manera era maestro de escuela por un lado y por otro lado hacíamos teatro los fines de semana. ¿Qué edad tenías a todo esto? Y estamos hablando de 21 años, 22 años. ¿Hiciste la colimba? Hice la colimba, sí, en la aeronáutica. Un mes. ¿Por qué? Un mes. Qué suerte tuviste, yo hice 14 meses de marina. Un mes, porque hice toda la instrucción y después mi viejo tenía un amigo y La famosa sellaron el ISAF. La famosa Zafé. Pero me comí la instrucción que fue muy dura para mí. Sí, fue dura. Las instrucciones eran muy difíciles Sí. en ese momento. Y bueno, ahí fue. Después de eso, después de todo este periodo, amigos actores, amigos de Carlín Calvo, por ejemplo. Carlín arrancó con vos. Sí, nosotros nos conocimos haciendo teatro para chicos. Yo creo tener una anécdota, decime si es real, que fueron a pedir laburo y quedaste vos y él no. Con Fernández. No, pero fuimos a dar el ingreso para ese curso que te contaba. Yo tenía la anécdota, pero no la tenía Yo no clara. sabía qué preparar. Le digo, mira, le di una escena del robot de Pavlovsky, yo también, de Tato Pavlovsky a Carlín. Lo mataste. Y yo hice el prólogo de los cuentos de Fray Mocho, que era al revés, tendría que haber sido. Y dimos el ingreso y él no entró. Y él lo jodido toda la vida. Sí, sí. Y para ese entonces hacíamos teatro para chicos con él, y después él empezó a hacer su carrera. Ahí por el 74 habíamos hecho una obra para niños que se llamaba El hombrecito que quería volar, que yo había escrito, Sergio había hecho la música, él trabajaba. Seguimos charlando con Jorge, ya con esa obra que él escribió, esa obra puesta. ¿Qué te pasó cuando pusiste tu primera obra? Y fue muy, muy emocionante. Me imagino, por eso te pregunto. Porque había hecho una experiencia previa escribiendo un espectáculo de magia donde trabajaba mi viejo, Sí. pero no era
montar una obra, dirigirla, ponerla en escena. Con lo difícil que es escribir teatro, aparte. Sí, porque con lo que nos costó, digamos, encontrar una sala. La estrenamos en el Teatro Municipal de Morón, que tiene una sala preciosa, tenía, no sé si sigue estando. Y fue muy, muy conmovedor, porque además yo no actuaba, o sea, me había ya te pusiste detrás, ya estabas como autor y director. Claro, con ese rol, exactamente. O sea, pasaste absolutamente casi por todo, porque escribís, obviamente, dirigiste, y tal vez eso es lo actuaste. eso es lo que me permite también conocer en la industria y entender los otros roles, ¿no? Sí. Hablábamos antes de temas del productor, el autor y todas estas cuestiones que pasan. Y me parece que cuando uno recorre el espinel en diferentes funciones y roles, esto facilita comprender lo que es ese lugar común que se dice que esto es un trabajo en equipo y que realmente lo es. Lo que te pasó, ¿lo buscaste, Jorge, o te fue pasando? Porque para aquellos que están viendo el programa, estamos hablando de un autor muy prolífico, con éxitos enormes. Estamos hablando de la banda del Golden Rocket, Zona de Riesgo, Nosotros y los Miedos, Amigobios. Digo, un montón de programas y muchos más, que no estoy nombrando ahora, pero que realmente vos decís, fueron éxitos tremendos. Y ¿vos tenías claridad buscabas eso o te fue viniendo y...? Fue sucediendo. Como decía un autor puertorriqueño que conocí una vez, este es un negocio de oportunidades. Sí, ¿no? Sí. Y las cosas se presentan, uno las promueve, también las desea, pero no es que planeé, digamos, vamos por allá. De hecho, te diría que la posibilidad vino a partir de un trabajo, la posibilidad de trabajar profesionalmente a esto, de vivir de este laburo, vino a partir de un trabajo como actor. O sea, yo venía laburando haciendo estas obras para chicos, qué sé yo. Veníamos de representar, había dirigido un espectáculo en la Casa Cubierta para niños también en el 75, y ahí conozco a través de Calvo también a un director de coro que fue Víctor Pronsato, que también era autor televisivo. Y yo estaba trabajando en el coro de una obra de una libra de carne que se montó en el Teatro San Martín, que había dirigido Osvaldo Calatayud, que a la sazón fue mi primer director cuando yo fui niño actor en ese teatro independiente. Entonces estaba laburando ahí en ese coro, estaban otros actores, y pegué buena onda con él se enteró de que yo escribía teatro para niños, etc. Y él trabajaba como autor, escribía ciclos, qué sé yo, el ciclo de Telma Viral en televisión, nosotros, historias de jóvenes, etc. Y me dijo si yo quería ayudarlo a conocer el oficio. Entonces iba a la casa, le servía el café, tomábamos mate, escribía una que otra escenita, iba aprendiendo el laburo, mientras que mis amigos actores que hacían siempre de Policía 1, Médico 2 en las telenovelas, me traían los libretos y ahí conocía un poco el formato del guión televisivo. Ajá. Y en una oportunidad, yo me había hecho amigo también de Miguel Solá, que estaban haciendo Ecus en ese momento, y hacían 2 funciones por día, era un éxito tremendo. Brutal. Y bueno, y ahí con Miguel, con Duilio, etcétera, iba a visitar, íbamos a jugar al truco entre función y todo esto, y apareció la oportunidad en lo que era Telefe, en ese momento Canal 11, para hacer un programa de televisión, con Miguel y con Duilio. ¿Y no la querés escribir? Y yo no tenía la menor idea de lo que era eso, pero le pedí a quien era mi mentor en ese momento, a Víctor, si me daba una mano. Armamos el programa, esto fue año 76, un año bastante complicado. Y estábamos en una época del país muy compleja para tocar ciertos temas. Claro, era un programa... ¿Este que fue Nosotros y los Miedos? No, esto fue antes. Antes esto todavía. Fueron 6 años antes de los Miedos. Ah. Bueno, escribí 4 episodios de este ciclo que se llamaba Suplemento Especial, que era un suplemento de un periódico que investigaba temas de actualidad, la drogadicción, el comercio de la sangre, Y por supuesto que no eran temas para tocar en ese momento. El día que fuimos a firmar los contratos con Miguel y con Duilio, nos devolvieron los libros y me dijeron, muchachos, esto no va. Claro, esto no sale. Y me guardé los 4 libros que lamentablemente en alguna mudanza se perdieron porque hubiera sido lindo conservarlos. Y poco tiempo después, otra vez lo llaman a este maestro mentor mío para hacer una telenovela a color, cuando todavía no había televisión color. Claro. Y me dicen, ¿no querés escribir vos? Porque yo no tengo ganas. Y
Yo no tenía la menor idea de lo que era escribir una telenovela. Telenovela, aparte que son tantos pero capítulos. choqué contra el estudio, con todo, porque imagínate que fue... Demasiado. Demasiado, pero fue la primera gran experiencia de... ¿Y cuál fue? Se llamaba Entre la vereda y el cielo, y además yo llamé a todos mis amigos actores, entonces laburó Arturo Bonín, Rita Terranova, Claro, Leirado. También te iban a bancar un poco más la parada en el sentido de decir, bueno... Sí, claro, no... Y salió el programa, creo que el rating era 0,2, no sé, bueno, un desastre. Salió el 1 de enero, 6 de la tarde, un desastre. Pero bueno, aprendí mucho de lo que no debía hacer en ese momento en mi carrera, porque era como para empezar. Fue prueba y error todo el tiempo, ¿no? Y al toque había hecho antes un unitario de un programa que se llamó División Homicidios, un policial, y ayudado por Plácido Donato, que era el autor, y después ahí, al toque, me llama una amiga para escribir en el programa de Vivo Pescador, que ella se iba a Europa y no podía seguir, etcétera, Mirta Goldberg, y yo tenía una telenovela y otro programa, dos programas iba a hacer a lo O sea, de golpe ya estaba haciendo un autor, estaba laburando y sin tener la experiencia. Entonces ahí le dije a Sergio que venía también de haber intentado otros caminos en la universidad, etcétera, si no quería hacer conmigo el programa de Pipo. Y empezamos a laburar juntos ahí, año 80. Ahí se creó esa química y esa dupla fantástica. Y después nos quedamos en lo que era ATC en ese momento, muchos años haciendo programas para niños y otras cosas, y producción. ¿Qué edad tenías? Y estamos hablando del 80, o sea, tenía 28 años. ¿Fuiste padre joven? Sí, de mi hija mayor, sí. Fuiste, sí. Tuviste dos y fuiste Tengo padre. 4 hijos. Tenés claro, 4 hijos. 4 hijos. ¿Qué te pasó cuando tuviste tu primera hija? Y fue maravilloso, porque además yo estaba empezando a dedicarme a esto. Había quemado las naves, había dejado la escuela. Sí, había toda una decisión. Ese salto que pegamos todos en el momento digamos, que hicimos... siempre la anécdota, viste que en familia se cuentan esas cosas siempre en reuniones, y yo tenía, Natalia, mi hija mayor, era muy chiquita, era un bebé recién nacido, yo escribía y la tenía. Pero cuando te agarra Natalia, ¿vos ya estabas más lanzado? Yo estaba empezando. Estabas arrancando, o sea, toda la incertidumbre. Sí, gran incertidumbre. Gran incertidumbre, pero también cómo los chicos generan ese motor, ¿no? Donde uno dice, y ahí va. voy, y se acabó, no me importa nada. Porque los otros también nacieron en otros momentos. Digamos, Federico nació en pleno, digamos, prácticamente en el 83, o sea, prácticamente en los comienzos del Alfonsín, y después los más chicos, Martín y Tomás, ya... Los más chicos estuviste con Alejandra. Claro, Alejandra Rubio, actriz también. Claro, ya en el año 93 y 97. O sea, ya son de otra... Y contame qué te pasó con el éxito en sí mismo. No hay nada ahí, ¿eh? Ahí donde dice que está el éxito no hay nada en realidad. Claro, vos estás... esto es interesante escucharlo porque en el inconsciente colectivo está que el éxito es ese lugar donde uno llega y parecería que todo se transforma. Y esto que vos estás diciendo... No hay nada, además hay una cosa que tiene que ver cuando uno está bien parado, más allá de la profesión, en la vida, y tenés una manera de ver el mundo y digamos, si pensás de una manera determinada, entendés que son ráfagas, y además el éxito también implica que si hay éxito es que en algún momento hubieron fracasos. Lo que pasa es que, como decía Abel Santa Cruz, el fracaso está bueno porque el público no lo recuerda y a uno lo baja a la tierra. Claro, ¿no? claro, exactamente. Y hay algo de eso, el poder haber estado en contacto con gente que también en otros tiempos había sido exitosa y que uno los veía en otras situaciones y uno los sigue viendo. Son ¿no? circunstancias, vos usaste esa palabra hace un rato y creo que tiene que ver con... Claro. Son momentos de la profesión, Sí, ¿no? totalmente. Y hay que entender que esta profesión justamente se trata de eso, ¿no? Que es como que todo de alguna manera va mutando, todo va mutando, está en movimiento permanente. Se va modificando, y por otro lado no va, digamos, no hay nada nuevo. Y como dicen los norteamericanos en la industria de Hollywood, dice, siempre hay que hacer algo nuevo, original, fresco, que ya fue probado y funcionó. Esa es la palabra, ¿no? Está buena esa Y es frase. así, y pasa lo mismo con las pero igual carreras es un poco y con injusto. las O vidas. sea, que yo a veces lo siento como injusto, porque yo lo puedo decir a nivel de este país, pero pareciera que todo lo que ya hiciste y funcionó y tuviste éxito es como el rendir examen permanentemente. Hoy, cada vez más. Y la verdad que no está bueno, porque hay cosas que
Hay gente que es proba, que ya te mostró las cosas como son. Después está bien, los programas pueden andar bien o no. Pero esa sensación no me parece que esté bueno generarla, sino que también está bueno bueno, generarla. pero después hay toda una serie hay una serie de extras alrededor de lo que realmente importa. Una cosa es la industria y los que estamos dentro de la industria y conocemos cómo es, y otra cosa es la mirada de afuera que hace otro uso de esto, ¿no? Con esto que dice Jorge vamos a terminar el programa de hoy, vamos a seguir charlando con él, por supuesto, ustedes lo verán en el programa de mañana. Así que yo me quedo con el placer de seguir conversando con el señor Jorge Maestro. Los espero mañana. Chau.